Bien, subtema 6.3, ecuaciones matriciales y su resolución, representación y resolución matricial de los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a combinar un poquito del tema anterior con el tema de matrices. Primero tenemos que entender que cualquier sistema de ecuaciones lineales lo podemos expresar como una ecuación matricial de la forma A por X igual a B. La matriz A es la matriz de coeficientes y la matriz X va a ser la matriz de incógnitas. Si tenemos 3 incógnitas, pues va a ser una matriz columna de tres renglones, ¿ok? Si tenemos 10 incógnitas, pues van a ser 10 renglones, etc. Y la matriz B va a ser la matriz de términos independientes, todos aquellos que no estaban asociados a ninguna incógnita. Entonces, si nosotros queremos obtener cuánto valen las incógnitas, es decir, resolver el sistema de ecuaciones, tendríamos que trabajar aquí con la ecuación matricial de la siguiente forma. El chiste de aquí es despejar a la matriz X, pero como ya comentábamos la clase pasada, no está definida la operación de división de matrices. Entonces, para despejar a X, tenemos que hacer lo siguiente. Voy a multiplicar ambos lados de la igualdad por la matriz inversa de A. Premultiplico en ambos lados. Ya sabemos que no es igual premultiplicar que posmultiplicar. Aquí voy a premultiplicar por A a la menos 1. Y la clase pasada veíamos que la inversa de A multiplicada por la misma matriz ¿a qué es igual? La matriz ¿qué? Identidad. Identidad, al 1 de las matrices. Entonces nos quedaría de este lado la matriz identidad por la matriz de incógnitas X igual a A inversa por la matriz B. Y una matriz X por la matriz identidad, sabemos que queda la misma matriz X, es el 1 de las matrices, prácticamente no afecta. Entonces nos quedaría que X es igual a inversa por la matriz de términos independientes B. Quiere decir que si nosotros queremos obtener la solución de un sistema de ecuaciones, vamos a sacar la inversa de la matriz de coeficientes y eso lo vamos a multiplicar por la matriz de términos independientes. El resultado de esta multiplicación me va a decir ya directamente quiénes son las incógnitas. Vamos a aplicarlo a un sistema de ecuaciones pequeñito, 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Este sistema que estoy colocando aquí, pero el procedimiento es análogo para un sistema de n ecuaciones y n incógnitas. Entonces, partimos de este sistema pequeño y lo primero que tenemos que hacer es formar las matrices para hacer la ecuación matricial. De entrada tendríamos una matriz A, esto les decía que es igual a lo que haríamos si fuéramos a escalonar por método de Gauss. Luego formamos una matriz de incógnitas X que va a ser una matriz columna. En este caso solamente tenemos 2 incógnitas X y Y, entonces escribo aquí X y Y, así como columna para que la multiplicación sea conformable. Y luego la matriz de términos independientes B se va a conformar de 5 y menos 1. También va a ser una matriz columna de 2 renglones. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí es otra técnica para resolver un sistema de ecuaciones. Si no les gusta esta técnica, siempre podemos aplicar método de Gauss. Y de hecho esta técnica también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, cuando no tiene inversa la matriz A, que sea una matriz singular. Pero bueno, en sistemas compatibles determinados funciona perfectamente y además es relativamente fácil de programar. Nuestro primer paso fue formar la matriz de coeficientes, de incógnitas y matriz de términos independientes. Luego hacemos la ecuación matricial A por X igual a B. Sustituyo aquí la matriz A, la matriz de incógnitas y la matriz B. Si nosotros realizáramos esta multiplicación, fíjense lo que obtendríamos. Lo voy a poner por acá, es solamente como un paréntesis. Multiplicación de esta matriz
de 2 renglones y 2 columnas por esta matriz de 2 renglones y una columna. Siguiendo el procedimiento que vimos la clase pasada, sería 2 por X más 3 por Y, renglón por columna, y luego menos 3 por X más 4 por Y, renglón por columna. Y eso es igual a 5 menos 1. Por igualdad de matrices, es un concepto que también vimos la clase anterior. Para que estas dos matrices sean iguales, se tiene que cumplir que tengan el mismo orden. Tienen el mismo orden, ambas tienen dos renglones y una columna, y se tiene que cumplir que sus elementos sean iguales, es decir, 2x más 3y lo igualamos a 5, y menos 3x más 4y lo igualamos a menos 1. O sea, llegamos al mismo sistema de ecuaciones que queremos resolver. Por eso decimos que esta forma de expresar al sistema de ecuaciones es equivalente, solamente lo estoy expresando con matrices. ¿Sí está claro? Resolvamos entonces nuestra ecuación matricial a x igual a b. Como ya vimos, hay que premultiplicar ambos lados de la igualdad por la matriz inversa de a. ¿Ok? O sea, a a la menos 1 por a por x igual a la menos 1 por b. Pero a la menos 1 por a es igual a la matriz identidad. Ya no es necesario escribirla en un siguiente paso. Simplemente me queda que x es igual a la menos 1 por b. Nuestro siguiente paso va a ser entonces obtener la matriz inversa de a. Es una matriz de 2 por 2. También vimos un método rápido para obtener inversas de matrices de 2 por 2. ¿Sí? ¿Recuerdan? A la menos 1 va a ser igual a 1 entre ¿quién? Vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal, 2 por 4, y luego menos la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria, o sea, menos 3 por 3. Y luego eso por una matriz donde voy a cambiar de lugar los elementos de la diagonal principal. Simplemente los coloco en diferente posición, y a los elementos de la diagonal secundaria los dejo ahí donde están, pero les cambio su signo. En este caso nos quedaría menos 3 y aquí 3. ¿Cuánto es 2 por 4 menos 3 por 3? Quedaría 1 entre 17 por 4 menos 3, 3 y 2. Bien, voy a sustituir esto aquí en la ecuación matricial ya despejada la x, y nos queda que x es igual a 1 entre 17 por 4 menos 3, 3, 2, y eso por la matriz B, 5 menos 1. Recuerden que es muy importante que respetemos el orden en que aparecen las matrices de la multiplicación. Si primero aparece A, yo escribo primero A, porque si escribo primero B y luego A, ya me va a dar otra cosa. Incluso aquí creo que ni se va a poder hacer la multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces hay que colocarlo así como está, ahí arriba. Y ya de aquí hay que hacer esta multiplicación. El escalar 1 entre 17 lo puedo dejar ahí factorizado, ya después lo trabajo. 1 entre 17. Y el resultado de hacer esta multiplicación me va a dar una matriz de 2 renglones y una columna. En la primera posición tendríamos 4 por 5 más menos 3 por menos 1. Y abajo tendríamos 3 por 5 más 2 por menos 1. Si hacemos estas operaciones, llegaríamos al siguiente resultado. 23 entre 17 y 13 entre 17. Si se fijan aquí, ya multipliqué cada uno de los renglones, de los elementos de la matriz, por el escalar un 17avo. Y eso recuerden que es igual a la matriz X que estoy buscando. Por su parte, la matriz X, ¿quién era? Era una matriz que se conformaba de las incógnitas, es decir, X y Y. Por igualdad de matrices, ¿a qué es igual X? 23 17avos. Ajá, y Y, pues 13 17avos. Entonces de aquí ya directamente
ya tengo el valor de mis incógnitas de X y de Y. Les decía que esto funciona en sistemas compatibles determinados, que de hecho van a ser aquellos donde la matriz A sea una matriz que tiene inversa. Sí, es un método un poquito limitado, pero como ven, tampoco es tan complicado. Lo complicado sería obtener la inversa. Yo me seguiría quedando con el método de Gauss, porque en ese método ya sabemos que aplica para sistemas de cualquier tipo, más incógnitas que ecuaciones, más ecuaciones que incógnitas, compatibles, incompatibles, para cualquier sistema me ayuda y este sí está limitado en ese sentido. Me interesa principalmente ver este método para que vean cómo se trabaja con una ecuación matricial, con esto de aquí. Cómo despejamos a X, a una matriz X, de una ecuación matricial. Esto ya va a tener diferentes aplicaciones, no solamente resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero lo vamos a ver ya casi al final del tema cuando veamos ejercicios tipo examen. Siguiente ejemplo. Vamos a obtener la solución de este sistema de ecuaciones ya un poquito más grande. Tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y lo primero que hacemos es formar a las matrices A, X y B. La matriz A, como sabemos, va a ser la matriz de coeficientes, así como si lo hiciéramos para escalonar con método de Gauss, respetando los lugares. Por ejemplo, aquí en la primera ecuación es X más 0Y más 2Z. Entonces, lo mismo aquí, X igual a, bueno, el coeficiente de X es 1, luego el de Y es 0 y el de Z es 2. Listo. Luego la matriz X de incógnitas, teníamos 3 incógnitas, X, Y y Z, entonces escribo aquí 3 renglones, y términos independientes también son 3, 4, 8 y 15. De ahí en fuera, lo demás es lo mismo, hay que resolver esta ecuación matricial. El procedimiento sigue siendo multiplicar ambos lados por a la menos 1, premultiplicado, y ya nos da el valor de X igual a la menos 1, a inversa por B. Lo complicado cuando empezamos a tener más ecuaciones y más incógnitas es que la matriz A pues va creciendo. En este caso ya nos quedó de 3 por 3. Para obtener su inversa, esto es a la menos 1, ya no se puede hacer con una formulita, así como con la matriz de 2 por 2. Hay muchos métodos. Hasta ahorita únicamente hemos visto el método de las transformaciones elementales, lo que platicábamos al final de la clase pasada. Aquí ya les di directamente el resultado, que debe ser el mismo independientemente de qué método utilicen para obtener la inversa, ¿ok? Luego esto lo multiplicamos por la matriz de términos independientes, por la matriz B, y si a la menos 1 tiene 3 renglones y 3 columnas, y B tiene 3 renglones y una columna, el resultado, ¿qué orden va a tener? El resultado va a tener 3 renglones y una columna. Recuerden que para el resultado tomamos los renglones de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz. Tiene que darnos solamente una columna. Si hacemos esa multiplicación, nos va a quedar 2 menos 1 y 1, así una sola columna, pero eso a su vez es igual a la matriz de incógnitas X, X, Y, Z, y por igualdad de matrices, sabemos que X debe ser igual a 2, Y igual a menos 1, y Z igual a 1, que ya sería la solución de mi sistema de ecuaciones. Siguiente subtema, matrices triangulares, diagonales y sus propiedades. Definición de traza de una matriz y sus propiedades. Empezamos con las matrices triangulares. La definición de una matriz triangular nos dice que debe ser una matriz A de n por n, o sea, debe ser una matriz cuadrada. Únicamente aplica en matrices cuadradas. Y se dice que es triangular superior si los elementos A y J son iguales a 0, cuando I es mayor a J, y es triangular inferior si los elementos A y J son iguales a 0, ahora al revés, cuando I es menor a J. Yo en la clase pasada les decía que podemos representar a una matriz A
del orden que sea, simplemente como A con elementos A y J. Por ejemplo, una matriz de 3 por 3, este sería el elemento A, renglón 1 y columna 1, este renglón 1, columna 2 y renglón 1, columna 3. Entonces, en esta posición, I es igual a 1 y J es igual a 1. En esta, I es igual a 1, J es igual a 2, y aquí I igual a 1 y J igual a 3. Voy a terminar de escribir los elementos. 2, 1. ¿Sí? Voy a identificar aquí los elementos donde I es mayor a J. ¿Cuáles serían? Serían este y este, ¿cierto? Ok, entonces todos esos van a valer 0. Nos daría como resultado una matriz triangular superior. Caso contrario, cuando I es menor a J, sería este elemento, este y este. Si todos esos valen 0, le llamo a la matriz triangular inferior. ¿Sí está claro? Por ejemplo, aquí la matriz A es una matriz triangular superior, ¿ok? Porque los elementos A y J son iguales a 0 cuando I es mayor a J. Ahora, ¿por qué se llama matriz triangular? Bueno, pues le podemos dar aquí algunas formas de triángulos. Tenemos aquí un triángulo superior, incluyendo la diagonal principal, con elementos distintos de 0. Podemos tener también ceros aquí, pero lo importante es que este triángulo inferior que estoy marcando en morado, estos sí todos sean ceros. Con uno que sea distinto de 0 ya no lo puedo llamar triangular superior. Veamos otro ejemplo, una matriz de 1, 2, 3, 4 columnas y 4 renglones. Es una matriz cuadrada y observamos aquí un triángulo inferior de puros ceros y estos elementos pueden valer lo que sea. Otro ejemplo de matriz triangular es la matriz identidad de 3 por 3. Esta es aún más especial porque es al mismo tiempo triangular superior y triangular inferior. Un ejemplo de una matriz triangular inferior, aquí en lugar de tener los ceros en el triángulo inferior, pues los tengo en el triángulo superior, ¿ok? Y todos estos van a ser elementos que pueden valer lo que sea, incluyendo el 0. Ahora, ¿por qué nos interesa conocer este tipo de matrices? ¿Qué tienen de interesante las matrices triangulares? Bueno, resulta que cumplen con algunas propiedades bastante específicas que si nosotros aprendemos a identificarlas, pudieran ahorrarnos trabajo después. Por ejemplo, si tenemos dos matrices triangulares superiores, entre paréntesis inferiores, o sea que también aplica esto para ambas matrices triangulares, son matrices del mismo orden con elementos complejos. Si nosotros sumamos una matriz A más una matriz B y ambas son triangulares superior, el resultado también va a ser una matriz triangular superior. Y si ambas son triangulares inferiores, el resultado va a ser una matriz triangular inferior. Otra propiedad, si nosotros multiplicamos un escalar alfa por una matriz triangular, el resultado sigue siendo una matriz triangular, ya sea superior o inferior, dependiendo cómo sea A. Y siguiente propiedad, la multiplicación de dos matrices triangulares me da como resultado otra matriz triangular, también ya sea superior o inferior. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Si tenemos esta matriz, va a ser la matriz A y la matriz B y la sumo. Ya aprendimos también a hacer la suma de matrices, es bastante intuitivo, subo elemento con elemento. 9 más 1 es 10, menos 3 más 2 es menos 1, 2 más 1 es 3, luego 0 más 0 es 0, menos 5 más 2 es menos 3, 1 menos 5 es menos 4, y último, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, menos 3 más 4 es 1. Y nos damos cuenta que, como bien decían ahí las propiedades, esta matriz que resulta también va a ser una matriz triangular. ¿Qué pasa si multiplicamos una matriz triangular por un escalar distinto de 0? Por ejemplo, aquí por menos 2. Y el resultado sigue siendo una matriz triangular. Y la última propiedad nos decía que la multiplicación
de dos matrices triangulares me da una matriz triangular. Fíjense que aquí cuando tenemos matrices de 2 por 2, perdón, es triangular inferior, si el triángulo superior es 0, pero aquí el triángulo superior es un mini triangulito que se compone de un solo elemento, pero sigue contando como matriz triangular. ¿Ok? Entonces hagamos esa multiplicación renglón por columna. ¿Me ayudan? Primer renglón por primera columna. Luego por la segunda columna, 1 por 0 es 0 y 0 por 5 es 0. Ahora tomando el segundo renglón por la primera columna, 5, y con la segunda columna nos daría 0 y menos 5. Y nos sigue quedando, como ven aquí, una matriz triangular. Es un triángulo chiquitito de un solo elemento, pero sigue siendo el triángulo superior. Siguiente matriz especial es una matriz diagonal. La definición nos dice que para que sea matriz diagonal debe ser una matriz cuadrada de n renglones y n columnas. Se dice que la matriz es diagonal si sus elementos A y J son iguales a 0 para I distinto de J. Y se representa como diagonal, dia, y aquí coloco los elementos precisamente de la diagonal principal. Voy a volver a escribir en general una matriz de 3 por 3. ¿Ok? Y esta definición nos dice que si I es distinto de J, coloquemos ceros. Los elementos donde I es distinto de J en esa matriz de 3 por 3 serían todos estos. De hecho, es todo el triángulo superior y todo el triángulo inferior. Todos esos deben de ser ceros. Es decir, nos quedaría A1, 1, la diagonal principal. Estos no los voy a hacer ceros, pero todos los demás sí. Y luego me dice que esa matriz yo la puedo escribir simplemente como diagonal A1, 1, A2, 2, A3, 3. La escribimos así porque si yo ya sé que es una matriz diagonal, ya no tiene caso andar escribiendo el triángulo superior y el triángulo inferior si van a ser puros ceros. Aquí ya es como una escritura compacta de la matriz diagonal y aplica para matrices de cualquier orden siempre y cuando sean matrices cuadradas. Ejemplos de matrices diagonales. Esta matriz A. Los elementos de la diagonal principal no necesariamente son 0, pueden valer lo que sea, pero triángulo superior y triángulo inferior, eso sí, todos son ceros. Con uno que sea distinto de 0, ya no cuenta como matriz diagonal. Y lo escribo como diagonal 9, menos 5, menos 3i. Otro ejemplo, aquí una matriz un poquito más grande. Si se fijan, aquí en la diagonal principal tengo un 0, pero eso no es lo que me limita. Necesitamos que triángulo superior e inferior, esos sí sean ceros. Y escribimos esta matriz de manera compacta como diagonal 1. Hay que incluir al 0, porque si no, no se va a entender que son 4 renglones y 4 columnas. Luego I más 2 y menos 1. Aquí yo ya entiendo que son 1, 2, 3, 4, entonces es de orden 4. Aquí son 3 elementos, entiendo que es de orden 3, por si la quiero escribir en su forma original. Y otro ejemplo, una matriz de 2 por 2, esa sigue siendo matriz diagonal y la escribiríamos como diagonal menos 6, y 1. Como solo hay 2 elementos ahí, entiendo que es una matriz de orden 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué nos interesa conocer matrices diagonales? Estas, al igual que las matrices triangulares, van a tener una serie de propiedades que las hacen pues bastante especiales. Por ejemplo, si nosotros sumamos dos matrices diagonales, A más B, el resultado va a ser una matriz diagonal donde sumemos todos los elementos de las respectivas diagonales principales. Bastante intuitivo también. Otra propiedad, multiplicación de un escalar alfa por una matriz diagonal A. El resultado sigue siendo matriz diagonal
y va a ser multiplicar el escalar alfa por los elementos de la diagonal principal, simplemente. Siguiente propiedad. ¿Qué pasa cuando multiplicamos dos matrices diagonales? Aquí principalmente es donde vamos a ahorrar mucho trabajo, en esta tercera propiedad, porque la multiplicación me puedo ahorrar todo el procedimiento largo que hemos visto y multiplicar únicamente los elementos de las respectivas diagonales y ya terminamos, no necesitamos hacer más. Ese es el resultado de multiplicar dos matrices diagonales, bastante directo. Y la inversa, aquí también nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Si identificamos que la matriz es diagonal, la inversa de A va a ser una matriz también diagonal que se compone en la diagonal principal de 1 entre el elemento A1, 1, 1 entre A1, 2 y así hasta el orden n que tengamos en la matriz. Apliquémoslo a esta matriz diagonal. A es diagonal menos 1, 5, 2 y menos 3. ¿De qué orden es la matriz A? De 4. Muy bien, 4 renglones y 4 columnas. O sea, estamos de acuerdo que eso es lo mismo que menos 1, 5, 2, menos 3 y todo lo demás, 0. Pues sí, me ahorra bastante de escribir, ¿no? Con esta nomenclatura abreviada. Pero la matriz originalmente sería esto de aquí. Se nos pide obtener, si es posible, las matrices inversas de las siguientes matrices diagonales. Para el caso de la matriz A, su inversa, según las propiedades que acabamos de ver, sería otra matriz diagonal, donde tenemos que dividir a estos elementos de la diagonal principal, más bien dividimos 1 entre esos elementos de la diagonal principal. Nos quedaría menos 1, un quinto, un medio y menos un tercio. Lo puedo dejar así con la nomenclatura abreviada o lo escribo así como una matriz de 4 por 4. Y ya, de esa forma directamente estamos obteniendo su inversa. Siguiente matriz, la matriz B, diagonal menos 1, 0 y 2. Este es una matriz de 3 por 3. ¿Existe la inversa de B? ¿Se puede obtener? No, ¿verdad? Si tenemos un 0 en la diagonal, ya no podemos obtener la inversa porque nos quedaría 1 entre 0 y eso pues no existe. Y bueno, pues tampoco va a existir la inversa de la matriz B. Siguiente concepto, traza de una matriz. Si tenemos una matriz cuadrada, únicamente definimos traza en matrices cuadradas, vamos a obtener la traza como la suma desde i igual a 1 hasta n de los elementos a y i, o sea, cuando i es igual a j. Esto va a ser la traza de la matriz A. ¿Y cómo entendemos ahí la suma? Si la matriz A es de 3 por 3, otra vez voy a escribir aquí la matriz A de 3 por 3 en forma general. Me dice la definición que sumemos los elementos donde I es igual a J. O sea, este y este. Prácticamente no le hago caso a todos los demás elementos de la matriz A. Lo único que hago es sumar A1, 1 más A2, 2 más A3, 3. Esto es lo que significa aquí la suma desde I igual a 1 hasta N. N en una matriz de 3 por 3 vale 3, entonces hasta 3. Así interpretaríamos esta definición. Es bastante sencillo. Nos dice que sumemos los elementos de la diagonal principal y ya, eso es la traza. Por ejemplo, obtengamos la traza de las siguientes matrices A y B. Solución. En el caso de la matriz A, la traza, fíjense cómo lo estoy escribiendo, TR de traza y entre paréntesis la matriz de la cual quiero obtener su traza. O bien sustituyo aquí a la matriz A y el resultado, según la definición que acabamos de ver, va a ser simplemente 2 más 3, es decir, 5. La traza es un escalar, como vemos aquí, no es una matriz. Siguiente matriz, traza de la matriz B, sumo a los elementos de la diagonal principal. 1 más 2i más 3
más i, nada más trabajo ahí las operaciones, nos quedaría 4 más 3i y eso sería ya la traza, es un escalar complejo en este caso. Propiedades de la traza de una matriz. Si tenemos dos matrices cuadradas, estas matrices no tienen una forma en particular, son simplemente matrices cuadradas de elementos complejos y un escalar alfa complejo, entonces la traza de la suma de dos matrices cuadradas, A más B, su traza, es igual a la traza de la matriz A más la traza de la matriz B, como si distribuyéramos aquí la traza en la suma. Siguiente propiedad, la traza de alfa veces A, puedo sacar al escalar alfa y nos quedaría alfa por la traza de la matriz A. Y última propiedad, la traza de la multiplicación de A por B es igual a la traza de B por A. Recordemos que de manera general, A por B no es lo mismo que B por A. Pero si mi objetivo es simplemente saber la traza de A por B, ese resultado sí va a coincidir con la traza de B por A, porque únicamente me quedo con los valores de la diagonal principal. Aunque el resultado, la matriz completa, no va a ser igual, pero la traza sí va a ser igual. ¿Ok? De esto ya no tengo ejemplos de aplicación, pero bueno, ustedes lo pueden demostrar de forma muy sencilla, comprobar más bien. Propongan dos matrices A del orden que ustedes quieran, de 5 por 5 si quieren, y pueden ir comprobando cada una de estas propiedades, van a ver que se cumplen. Vamos a continuar con concepto de matriz transpuesta, matrices simétricas, antisimétricas, ortogonales, conjugación de una matriz, matrices hermitianas, antihermitianas, unitarias, potencia de una matriz y sus propiedades. Como ven, siguen siendo muchos tipos de matrices especiales y el chiste aquí es que veamos todos y veamos las propiedades más importantes de esas matrices. ¿Qué es la transpuesta de una matriz? Para obtener la transpuesta de una matriz, simplemente necesitamos una matriz del número de renglones que sea y el número de columnas que sea. Esto no me limita a que la matriz sea cuadrada. Entonces, fíjense, si la matriz A originalmente es de M por N, la matriz transpuesta va a ser de N por M. Estoy invirtiendo aquí el número de renglones con el número de columnas y se representa como A con una T de superíndice A transpuesta igual a elementos C y J, tal que los elementos C y J sean igual a los elementos A, pero escribo primero J y luego I. La interpretación de esta definición es simplemente que si quiero la transpuesta de una matriz, intercambie los renglones con las columnas y ya, eso es todo lo que nos pide. Por ejemplo, la transpuesta de esta matriz A la vamos a obtener, como dice aquí, intercambiando o cambiando los renglones por las columnas. Si esta matriz es de 3 por 3, la transpuesta sigue quedando de 3 por 3. Entonces, fíjense, este primer renglón, 3, 1 y menos 2, se va a convertir en la primera columna, el segundo renglón en la segunda columna y el tercer renglón en la tercera columna. Eso es todo, nada difícil, solamente cambiar renglones por columnas. Algo que vamos a notar interesante de estas matrices es que los elementos de la diagonal principal, en caso de que la matriz A sea cuadrada, los elementos de la diagonal principal se van a mantener, aunque son matrices totalmente distintas, pero conservo mi diagonal principal. ¿Ok? Por ejemplo, esta matriz B, ahora vamos a escribir nosotros la transpuesta. B transpuesta igual a, ¿me dictan por favor la primera columna de la matriz B transpuesta? Menos 1, 3 y 6. Muy bien, segunda columna. 7, 6 y menos 1. Gracias. Y la última, menos 5, menos 8 y 1. Eso es todo. Seguimos practicando. ¿Qué pasa si ahora la matriz es una matriz renglón, un solo renglón y 3 columnas? Pues su transpuesta va a estar al revés.
va a tener 3 renglones y una columna. El único renglón como única columna. Y listo. Ya terminamos. Otro ejemplo, una matriz, esta tampoco es cuadrada. La matriz D transpuesta, si este es de 3 renglones y 2 columnas, la transpuesta nos va a quedar de 2 renglones y 3 columnas. ¿Sí lo ven? Nos quedaría 1, menos 4, menos 3, 8 y 10 y 1. Listo. Y último ejemplo, para que sigamos practicando, una matriz E transpuesta, nos quedaría como 5, 6, 1, menos 3, 9, menos 8, 9 y 3. Listo. A ver qué pasa aquí si obtengo la transpuesta de la transpuesta. O sea, E transpuesta, la vuelvo a transponer. ¿Qué tendríamos como resultado? Cambio otra vez renglones por columna. Y están de acuerdo que llegamos a la misma matriz E de la que partimos. ¿Sí lo ven? Y justamente vamos a ver algunas propiedades que cumple la transpuesta de una matriz. Si tenemos 2 matrices del orden que sea con elementos complejos y un escalar complejo, entonces la primera propiedad es justo lo que acabamos de comprobar. La transpuesta de A es igual a la misma matriz A. Segunda propiedad, si nosotros multiplicamos un escalar alfa por una matriz A y ese resultado lo transponemos, esto es lo mismo que el escalar alfa por la matriz A transpuesta. Fíjense que aquí el escalar alfa sale y sale igual, no se afecta de ninguna forma. Siguiente propiedad, A más B transpuesta es igual a A transpuesta más B transpuesta. Aquí sí el transpuesto como que se distribuye en la suma de las matrices. Obviamente se debe cumplir que exista la suma de A más B. Recuerden que para que la suma de matrices proceda, ambas matrices deben de tener el mismo orden. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos? Siguiente propiedad, A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta siempre que esté definida la multiplicación. Mucho cuidado aquí, en la suma nada más se distribuye el transpuesto, de hecho no afecta si primero hago B transpuesta más A transpuesta, pero en la multiplicación ya tenemos que seguir el orden que nos marca el teorema. Si aquí tenemos A y luego B, para distribuir entre comillas el transpuesto, vamos a escribir primero B transpuesto y luego A transpuesto. ¿De acuerdo? Esto no es lo mismo que A transpuesto por B transpuesto. Igual, si quisiéramos comprobarlo, pues proponemos una matriz A, una matriz B y vamos verificando todas estas propiedades. Siguiente concepto de matriz especial, matriz simétrica y matriz antisimétrica. Para que las matrices sean simétricas o antisimétricas, sí estamos limitados a que la matriz sea cuadrada, de n por n. Y nos dice la propiedad que para que una matriz A sea simétrica, se debe de cumplir que al momento de obtener su transpuesta, A transpuesta me va a dar como resultado la misma matriz A. ¿Ok? Prácticamente no nos va a afectar este transpuesto. Y va a ser antisimétrica si al momento de obtener la transpuesta nos damos cuenta que el resultado es menos la matriz A. Vamos a ver ejemplos primero de matrices simétricas. Okay, aquí tendríamos esta matriz A simétrica y su transpuesta, si cambiamos todos estos renglones por columnas, nos podemos dar cuenta al compararlas que se trata de la misma matriz A, o sea que la transpuesta no me afectó. Okay, eso es la definición, pero ya así de forma práctica, ¿cómo nos damos cuenta que la matriz es simétrica? Voy a marcar aquí triángulo inferior y triángulo superior, compárenlos. Pueden ver como que si se reflejara el triángulo superior en el triángulo inferior y la diagonal principal es simplemente como mi espejo. Aquí
los elementos valen lo que sea, no importa, pero como que sí hay una correspondencia con los del triángulo superior y el triángulo inferior, ¿sí lo ven? Bueno, y entonces cuando nosotros cambiamos este renglón por esta columna y así nos vamos, lo transponemos, llegamos a exactamente lo mismo por esta correspondencia que hay de los elementos del triángulo superior con los del triángulo inferior. Nosotros pudiéramos proponer una matriz simétrica, si quisiéramos. ¿Sí? Vamos a proponer aquí una matriz simétrica de orden 3 para que vean cómo se haría. Primero, en la diagonal principal coloco el número que yo quiera. 1, 8, menos 3. En el triángulo superior puedo empezar también colocando lo que yo quiera. ¿Qué número tendría que escribir en esta posición para que sea simétrica? 0. 0. Luego aquí abajito en la primera columna, 5. 5. ¿Y este qué debe ser? 11. 11. Muy bien. Bien. Y si nosotros obtenemos B transpuesta, el primer renglón lo vuelvo columna, el segundo renglón columna y el tercer renglón lo vuelvo también columna, y pueden comparar que se trata de la misma matriz B. No me afectó ahí el transponerlo. Entonces, en conclusión, para que la matriz sea simétrica, debe de tener elementos simétricos respecto de la diagonal principal. O sea, el triángulo superior se refleja en el inferior. Y la diagonal principal puede ser cualquier número. Vamos con un ejemplo de matriz antisimétrica. De acuerdo a la definición, nos decía que para que la matriz sea antisimétrica, por ejemplo aquí B, se debe de cumplir que B transpuesta es igual a menos B. Este es un ejemplo de matriz antisimétrica. Si nosotros obtenemos su transpuesta, llegamos a este resultado, que si lo comparamos con la matriz B original, nos damos cuenta que habría que multiplicar esta matriz por un menos 1, y ya llegaríamos a esto mismo de aquí. O sea, es igual a menos B. Ya en la práctica, ¿cómo podemos identificar a la matriz antisimétrica? De entrada, los elementos de la diagonal principal aquí sí van a estar limitados. Deben de ser solamente ceros. Si tuviéramos un número distinto de 0, por ejemplo 5, al momento de obtener la transpuesta nos quedaría aquí otra vez 5. Pero aquí nos faltaría un negativo para que fuera igual a menos B, o sea, ya no funcionaría. Y los elementos del triángulo superior, ¿cómo son respecto a los del triángulo inferior? Se corresponden uno con otro, pero con signo contrario. De tal forma que al transponerlo, va a ser como multiplicar esta matriz por menos 1. Entonces, en conclusión, los elementos son simétricos respecto de la diagonal principal y son uno el negativo del otro. Y en la diagonal principal únicamente puedo tener ceros. Otro ejemplo de matriz antisimétrica, esto ya un poquito más general, con elementos complejos, sería esta matriz de orden 4. Y es lo mismo, fíjense que en el triángulo superior, los elementos se corresponden con el triángulo inferior, pero son uno el negativo del otro. Por ejemplo, si aquí tenemos menos 3 y menos i, aquí va a ser el negativo, menos 3 más, perdón, 3 más i, menos 8, 8, menos 9, 9, 3 más i, menos 3 menos i, y así, etcétera, etcétera. Y los elementos de la diagonal principal son únicamente ceros. Entonces, si nosotros obtenemos C transpuesta, intercambiamos todos los renglones con columnas, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a esta misma matriz C, pero afectada por un signo negativo. Entonces, C transpuesta es igual a menos la matriz C. No confundir con conjugado. Aquí sí el negativo me afecta tanto parte real como parte imaginaria. Va. Propiedades de las matrices simétricas. Estas propiedades que estoy enunciando aquí en el teorema aplican tanto para las simétricas como las antisimétricas. Si A y B son simétricas, la suma de A más B
va a ser también una matriz simétrica. Y si son antisimétricas, la suma pues me va a dar una matriz antisimétrica. Siguiente propiedad. Alfa por una matriz A que sea simétrica me da como resultado otra matriz simétrica. Lo mismo si es antisimétrica. Estas son bastante intuitivas. Siguiente teorema. Si tenemos una matriz A de n por n con elementos complejos, fíjense que aquí al inicio del teorema no me están diciendo que A sea de algún tipo especial. Lo único que me pide es que A sea una matriz cuadrada con elementos como sea, no importa. Punto 1. La suma de A más A transpuesta me va a dar como resultado una matriz simétrica. Esta es otra forma de obtener matrices simétricas. Nosotros ya lo hicimos así como de forma muy práctica. Bueno, en la diagonal principal valen lo que sea, triángulo superior e inferior se corresponden. Pero otra forma de obtener matrices simétricas desde cero, digamos, es proponer una matriz cuadrada y sumarle su transpuesta. Este resultado siempre va a ser una matriz simétrica. Ahora, ¿cómo obtenemos una matriz antisimétrica? Si nosotros hacemos una matriz A menos su transpuesta, el resultado siempre, siempre, siempre va a ser matriz antisimétrica. ¿Ok? De esto sí vamos a aplicarlo en un ejemplito para que veamos que es cierto. Aquí estoy dando una matriz cualquiera de orden 3. Por ejemplo, esta matriz A. A partir de aquí voy a obtener una matriz simétrica y luego vamos a obtener una antisimétrica. Fíjense aquí que la matriz A no cumple con alguna forma especial. O sea, yo aquí no puedo decir que sea ni triangular superior, ni simétrica, ni antisimétrica, nada de lo que hemos visto. Es simplemente una matriz A de 3 por 3. Eso es todo lo que tengo. A partir de aquí voy a dar una matriz simétrica. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a aplicar el teorema anterior. A más su transpuesta. Sustituyo aquí a la matriz A. Y luego sustituyo la matriz A transpuesta. Cambio renglones por columnas. Sumo elemento con elemento. Nos quedaría primero 2 y 3 más 8i. Segundo renglón y 4 más 2i, 2. Y tercer renglón, 3 más 8i, 5 menos 3 es 2, y menos 1 menos 2. ¿Ok? Observen el resultado. ¿Es o no es una matriz simétrica? Sí es. Sí es. Se trata de una matriz simétrica, como podemos ver aquí. Y de esta forma obtenemos matrices simétricas a partir de sumar una matriz A cualquiera, cuadrada, con su transpuesta. Ahora obtengamos a partir de esa matriz A cualquiera una matriz antisimétrica. Del teorema sabemos que eso va a ser el restar A menos la transpuesta de A. Entonces otra vez escribo a la matriz A tal cual. Luego menos la matriz A transpuesta, intercambio renglones con columnas y hago la resta. Observen lo que nos quedó de resultado, ceros en la diagonal principal y el triángulo superior se corresponde con el triángulo inferior, pero con signo contrario. Entonces se trata de una matriz antisimétrica. Y siempre va a ser así, independientemente quién sea la matriz A. Si le resto su transpuesta, me va a dar como resultado una matriz antisimétrica.